ese decreto que dicta la autoridad administrativa al momento, pues, de iniciar el procedimiento administrativo. Y como vimos, pues, ya sea que nosotros iniciemos por petición de parte, por denuncia o de oficio, ¿verdad? Entonces, pues, se dan audiencias, se señalan audiencias, pues, en ese tipo de, en ese decreto, y también se van a señalar ciertos plazos, ¿verdad? Y ese decreto de trámite, pues, se encuentra fundamentado en el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Hablábamos que la tercera etapa o la tercera fase del procedimiento viene a ser lo que son las notificaciones, ¿verdad? La notificación de toda iniciación de procedimiento, pues se debe notificar, ¿verdad? Es decir, comunicar a las partes involucradas y darle pues una audiencia respectiva, ¿verdad? Es cuando les estamos haciendo saber de que tienen, por ejemplo, un plazo de 5 días para hacer el pronunciamiento respectivo, ¿verdad? En cuanto a el proceso o el expediente que se ha iniciado. En la cuarta fase, cuarta etapa, pues mencionábamos la intervención de terceros. Es cuando, pues, una resolución administrativa que se emite, pues, a favor de una persona puede afectar a otra u a otras personas, y en este caso, pues, debe dársele la intervención, ¿verdad? Y se debe escuchar dentro del procedimiento administrativo, ¿verdad? Ahí mencionábamos el ejemplo de la autorización, pues, de la tala de árboles, ¿verdad? En el 5, la quinta etapa, que la quinta fase, es lo referente a las diligencias, ¿verdad? El diligenciamiento, pues, consiste en que una vez formulada la solicitud por la persona, valga la redundancia, solicitante o requirente, pues, tenemos iniciado pues el procedimiento, pues comienza la colaboración material de los órganos encargados de la recepción de las evidencias, ¿verdad? Y esas evidencias pues deberán ser incorporadas materialmente al expediente administrativo, ¿verdad? Entonces, abordamos que dentro de las diligencias, pues sí vamos a encontrar lo que son las inspecciones, los informes, las declaraciones, los expertajes, los documentos y otros medios científicos, ¿verdad? Hasta ahí fue donde nos quedamos en la clase anterior. Ahora bien, dentro de las diligencias, pues también vamos a encontrar los dictámenes jurídicos. Bueno, los dictámenes jurídicos, en estos pues se establece el criterio por un jurista de la resolución que debe ser pues emitida por el administrador, y que esta pues debe ser apegada a las normas legales y reglamentarias, ¿verdad? Entre los dictámenes técnicos, pues esta viene a ser una opinión de una persona especializada en la ciencia o técnica que se trate, ¿verdad? El dictamen técnico es en muchos procedimientos pues la base de la resolución final, donde pues el administrador puede ilustrarse pues al momento de emitirla y culminar el procedimiento administrativo. Estos pues se constituyen pues se constituyen en las direcciones o consejos técnicos y de los departamentos, o ya sea de las direcciones de asesoría jurídica que cada institución pues debe tener, ¿verdad? Y por último, vamos a encontrar lo que es la intervención de la PGN, ¿verdad? Intervención de la Procuraduría General de la Nación. Aquí la PGN puede intervenir en dos formas. La primera, en forma facultativa. Esta actuación de esta institución, de esta Procuraduría, pues se da cuando el órgano administrativo pues solicita la asesoría del consultor. Es decir, que en este caso pues se da cuando en algunos expedientes el administrador pide libremente la asesoría y
a ese dictamen pues se le conoce como dictamen facultativo. La segunda forma es la forma obligatoria. Bueno, esta se da cuando la ley pues le obliga al órgano administrativo a pedir el parecer o dictamen de la Procuraduría General de la Nación. En este caso, pues normalmente se da cuando se trata de recursos administrativos, pues en los cuales la audiencia que se da, pues es obligatoria. A este dictamen, pues se le denomina dictamen obligatorio, ¿verdad? Entonces, en cuanto a un análisis de las evidencias e información recabada, pues esto viene a significar que el órgano administrativo, pues antes de emitir la resolución final, debe analizar todo y cada una de las fases del procedimiento administrativo, principalmente las evidencias recabadas a efecto pues, de emitir una resolución justa, tanto para la administración como para el particular, ¿verdad? Entonces, en esa resolución o el funcionario va a cuidar, pues, plasmar dentro de la misma los principios de legalidad, porque todo debe estar basado en ley, y el principio de juridicidad, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere todo la recabación o el diligenciamiento de cada una de las diligencias, ¿verdad? Entonces, esta sería la quinta etapa o la quinta fase del procedimiento administrativo. Vamos a encontrar en la sexta y última parte de este procedimiento administrativo la resolución de fondo o resolución originaria, ¿verdad? El artículo número 3 del decreto 119-96, ese decreto, se recuerdan que nos estamos refiriendo a la ley de lo contencioso administrativo. En ese artículo vamos a establecer que las resoluciones administrativas pues, serán emitidas por autoridad competente, con cita de normas legales o reglamentarias en que se fundamentan. Es prohibido, pues, tomar como resolución los dictámenes que haya emitido, pues, un órgano de asesoría técnica o legal. Las resoluciones serán notificadas a los interesados personalmente, citándolos para el efecto o por correo, pues que certifique la recepción de la cédula de notificación, ¿verdad? Para continuar, el trámite, pues deberá constar fehacientemente que él o los interesados, pues fueron debidamente notificados con referencia expresa del lugar, de la forma, del día y de la hora, ¿no? Entonces, tomando en cuenta de que ya vimos de las formas de notificación que se puede hacer por cédula, que se puede hacer personal, por los estrados, ¿verdad? Por los estrados si la persona se encuentra en rebeldía, ¿verdad? Entonces se postea en una tabla al ingreso tanto de las gobernaciones o de los juzgados de asuntos municipales. También aparecen pues reguladas en el decreto 119-96, ley de lo contencioso administrativo, pues que establece o deja establecidas las clases de resoluciones de la administración y regula que las resoluciones pues serán providencias de trámite y resoluciones de fondo, ¿verdad? Estas últimas serán razonadas, atenderán pues el fondo del asunto y serán redactadas con claridad y precisión. Entonces, la resolución de fondo, o también conocida como resolución originaria, viene a ser la manifestación de voluntad del órgano administrativo, plasmado en un documento que desde el momento en que se encuentra pues debidamente notificada, producirá los efectos jurídicos a favor o en perjuicio del administrado, ¿verdad? Entonces, recordemos de que cuando les mencionaba
la cuestión de las resoluciones, pues íbamos a encontrar de que puede ser favorable o desfavorable, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la forma en que se nos ha resuelto, pues así será la forma en que nosotros podamos proceder, ¿verdad? Entonces, en cuanto a estas resoluciones de fondo, pues su finalidad es la finalidad del procedimiento administrativo. La resolución administrativa es la que lleva implícita el acto administrativo, ¿verdad? Entonces, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué es el acto administrativo? El acto administrativo se define como declaraciones de voluntad emitidas unilateralmente y en forma concreta por los órganos centralizados y entidades administrativas del Estado, que producen efectos jurídicos, tanto directos e inmediatos, eh, entre la administración y los sujetos, pues a quienes va dirigido a partir de su publicación, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la resolución administrativa? Puede ser otra de las preguntas que pudiera surgir en relación a los elementos, explique los elementos de la resolución administrativa. Y aquí vamos a encontrar los elementos de forma. Por elementos de forma vamos a entender que es esa manifestación escrita en la cual pues se plasma la declaración de voluntad del órgano administrativo a través pues del administrador. Y esos elementos de forma pues debe contener partes, pues esas partes esenciales en las cuales pues se mencione todos aquellos elementos que sirvieron pues de base para la decisión final. Puede ser como enumeración de las evidencias, las consideraciones necesarias y el fundamento legal, ¿verdad? En el cual pues se encuentra contenida la forma de resolver, ¿verdad? Es decir, la competencia administrativa, ¿verdad? Recordemos que la competencia administrativa, pues es esa facultad de poder resolver, ¿verdad? El órgano administrativo tiene ese poder, ¿verdad? Para hacerlo. Si él no tiene competencia administrativa, ese acto administrativo no existe y por lo tanto, pues va a incurrir en un abuso de poder, ¿verdad? Entonces, el segundo elemento de la resolución administrativa va a ser el elemento de fondo, ¿verdad? Viene a ser un elemento importante en la resolución administrativa. Pues se trata de lo que nos beneficia o bien nos puede perjudicar, ¿verdad? Y también pues nos va a perjudicar al final del procedimiento administrativo. El elemento de fondo pues es lo que al final decide el órgano administrativo, ya sea que nos otorgue o nos deniegue pues una petición o nos imponga pues alguna sanción administrativa que se pueda pues imponer por la violación a una ley o a un reglamento administrativo, ¿verdad? Entonces, esto que en una sentencia sería el por tanto, ¿verdad? Es lo que realmente va a producir los efectos jurídicos, puesto que se trata de una declaración de voluntad del órgano, ¿verdad? Entonces, cuando el órgano administrativo notifica a las partes, notifica a los particulares, está notificando a los particulares el acto o resolución administrativa en donde, pues, nos estamos enterando, ¿verdad? Se nos está haciendo de nuestro conocimiento, si nos están otorgando la licencia, si nos están autorizando o si bien pues nos impusieron una multa. Y estos pues son los efectos que va a producir para el particular, ¿verdad? Entonces, tomando como ejemplo, ¿se recuerdan el primer ejemplo que colocábamos en la primera y que lo abordamos también en la segunda clase de la denuncia que un COCODE pues le hizo a un condominio, ¿verdad?
por estar en desacuerdo que se conectara a la red, conectara el drenaje del condominio a la red municipal, ¿verdad? Entonces, si el condominio pues no está autorizado por parte de la municipalidad, no tiene el permiso correspondiente para hacer esa conexión, pues estaría incurriendo en una violación a una ley o a un reglamento, ¿verdad? Entonces, en este caso, al código municipal, ¿verdad? Entonces, se le va a imponer una sanción, ¿verdad? Entonces, esa es la forma muy a grandes rasgos, ¿verdad? De la forma de aplicar o la forma de poder entender el procedimiento administrativo. El proceso, pues, siempre resulta, siempre va a tener pues una consecuencia, ¿verdad? Todas nuestros actos que nosotros hagamos como particulares y que vamos a contravenir pues una ley, un reglamento va a tener una sanción y es lo que se va a reflejar en esa resolución originaria y que va a producir un efecto jurídico, ¿verdad? Puede ser tanto a favor de nosotros como en contra, ¿verdad? Entonces, hablemos sobre las diferencias que vamos a encontrar entre el proceso y el procedimiento administrativo, ¿verdad? El proceso siempre resulta pues materialmente jurisdiccional. El procedimiento administrativo pues está integrado por un conjunto de normas legales y o reglamentarias y hechos administrativos pues encaminados a producir un acto administrativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que vamos a encontrar entre el proceso y el procedimiento administrativo? Uno, por el órgano ante el cual se realiza. ¿Qué quiere decir esto? Que el procedimiento administrativo pues se verifica esencialmente ante los órganos de la administración pública y el proceso pues esencialmente ante órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Cuando estamos hablando de órganos jurisdiccionales, pues nos estamos refiriendo a lo que son los juzgados, a los que son los tribunales o las cortes, ¿verdad? Las salas de apelación, entre otras. Dos, por la finalidad que persiguen. El procedimiento administrativo tiene por finalidad la resolución administrativa y la finalidad esencial del proceso, pues es la sentencia, ¿verdad? Entonces, procedimiento administrativo, recuerden, resolución administrativa o esa resolución originaria. Cuando hablamos del proceso, como es jurisdiccional, pues nos estamos refiriendo a la sentencia, ¿verdad? La tercera diferencia es por los efectos que producen. Bueno, la resolución administrativa dentro del procedimiento administrativo no produce cosa juzgada, ¿verdad? Recuerden, la resolución administrativa dentro del procedimiento administrativo no produce cosa juzgada. La sentencia que resulta del proceso, esta sí produce cosa juzgada, ¿verdad? Por su contenido legal, que es la cuarta diferencia. Pueden ser legales o reglamentarios. Los legales, pues estas pues están contenidas en la ley ordinaria, por ejemplo, los procedimientos de los recursos administrativos y los reglamentarios, pues que están contenidos, valga la redundancia, en los reglamentos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere las diferencias que vamos a encontrar dentro del proceso y el procedimiento administrativo, ¿verdad? Uno es jurisdiccional y el otro es realmente propiamente de la resolución administrativa. Bueno, cuando hablamos de los recursos administrativos, podemos mencionar también los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas, ¿verdad? Entonces, recordemos que son todos aquellos recursos pues, que los particulares tienen para oponerse a las resoluciones de la administración pública.
los cuales pues se encuentran dispersos dentro de la legislación guatemalteca. Como muy bien sabemos, no tenemos nosotros actualmente pues un código o una ley que contenga todas las leyes administrativas, que contenga todos los procedimientos específicos, ¿verdad? Cuando estamos ante la administración centralizada, cuando estamos ante la administración descentralizada, ¿verdad? Y podemos hablar de las entidades pues autónomas, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene diferentes formas de proceder, las diferentes formas de impugnar y puede que tengamos el mismo recurso de revocatoria en los tres, pero hay una diferencia, que es el plazo en el cual nosotros tenemos que tener presente para poder interponer ese recurso, ¿verdad? Entonces, en Guatemala, pues todas las instituciones de la administración pública tienen sus propios recursos y los que no lo tienen, pues quedan sujetos al decreto 45-83, ¿verdad? Los que no tienen la forma de cómo interponer un procedimiento, un recurso, están sujetos al decreto 45-83 del presidente de la República, ¿verdad? Y ese decreto, pues, nos indica que todas aquellas instituciones que no tienen recursos dentro de sus leyes deberán aplicar lo dispuesto o lo estipulado en el artículo 7 y 8 del decreto 119-96, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los medios de impugnación, ¿verdad? Solo impugnación nos viene a la mente pues esa objeción, esa refutación, esa contradicción, ¿verdad? Y que se refiere pues tanto a los actos y escritos de la parte contraria cuando puede ser objeto de discusión ante los tribunales de justicia, ¿verdad? Esta es una definición pues de Manuel Osorio, sacada directamente del Diccionario de Ciencias Jurídicas, ¿verdad? Entonces, por impugnación, estamos hablando de esos mecanismos que tiene la persona para oponerse a resoluciones administrativas dictadas por autoridades administrativas y que sean contrarias a sus intereses y a la ley, ¿verdad? En las cuales, pues, la persona salga afectada de dejar que dicha resolución, pues, quede firme. Entonces, los medios de impugnación van a constituir, ¿qué? Un medio legal, ¿verdad? Del que dispone el particular afectado en sus derechos e intereses por un acto administrativo X, ¿verdad? Un acto administrativo determinado para obtener, pues, en los plazos legales de la autoridad administrativa una revisión del propio acto, ¿verdad? A fin de que dicha autoridad realice lo siguiente. Uno, puede que revoque. Dos, lo anule. Tres, reforme, ¿verdad? En caso de comprobarse la ilegalidad o inoportunidad del mismo, ¿verdad? Entonces, tres cuestiones podemos lograr, ¿verdad? Con los medios de impugnación, los recursos administrativos, podemos lograr que se revoque, que se anule o que se reforme, ¿verdad? Y vamos a encontrar también características de los medios de impugnación. Primera característica, debe existir una resolución administrativa que afecte los derechos e intereses de un particular. Bueno, estamos hablando de un particular o puede ser el administrado, ¿verdad? Entonces, si no hay una decisión del órgano administrativo que produzca pues efectos jurídicos, no hay recurso que interponer, ¿verdad? Entonces, entendamos que es necesaria pues una resolución o acto de la administración pública para que exista una relación jurídica con el órgano administrativo. Razón por la cual pues la resolución viene a ser una característica pues necesaria para el procedimiento administrativo
de impugnación. Esto es importante, o algo importante que tenemos que aclarar en este sentido es que los recursos administrativos dependen de la resolución administrativa, ¿verdad? Si no hay resolución, no puede haber recurso administrativo. La resolución administrativa pues tiene necesariamente que emanar de una institución u órgano competente. De lo contrario, pues no hay resolución o acto plenamente válido. Y faltaría pues ese elemento esencial y por lo tanto, pues si no se tiene ese órgano, pues emite una resolución que no es de su competencia, pues estaríamos incurriendo en un abuso de poder, ¿verdad? Otra característica de los medios de impugnación es que debe haber un órgano administrativo ante quien debe plantearse el recurso con competencia administrativa. Recordemos que el órgano administrativo pues es el conducto o medio por el cual por medio del cual pues se manifiesta la voluntad del Estado, ¿verdad? Entonces, recordemos que la competencia, ya lo hemos mencionado, viene a ser esa facultad, ese poder o potestad de la ley, que la ley pues le otorga al órgano administrativo para que pueda actuar, ¿verdad? Ya que si carece pues de ese poder, pues no existe el acto o resolución administrativa. Y si lo hay, pues en todo caso hay un abuso de autoridad o abuso de poder. Un plazo para interponer y resolver. Bueno, se debe interponer el recurso. Debe de haber un plazo para interponer el recurso y otro, pues, dentro del cual debe resolverse, ¿verdad? Todo recurso administrativo debe de tener contenido en la ley o el reglamento, pues, el plazo máximo que el particular, pues, dispone para el planteamiento del recurso, ¿verdad? Ese recurso administrativo y también, pues, la fijación de plazos de audiencias a otras dependencias y el de la resolución final. Y con esto, pues, estaría agotada la vía administrativa. En Guatemala, pues, dada la variedad de recursos administrativos, pues también existe una diversidad de plazos para su planteamiento. Por ejemplo, el recurso de revocatoria para entidades centralizadas. El plazo para interponer después de notificada, después de notificada la resolución es de 5 días. El mismo recurso, pues en la vía administrativa, pero tributaria, es de 10 días. Y para las municipalidades, mismo recurso de revocatoria es de 3 días, ¿verdad? Todos contados pues a partir del día siguiente de notificada la resolución administrativa. Cuarta característica es los requisitos formales del escrito de interposición. Bueno, acá deben pues incluirse en el escrito de interposición del recurso, pues atendiendo esos requisitos, atendiendo a la naturaleza del procedimiento administrativo. Los requisitos pues no deben ser excesivamente formalistas, ¿verdad? Los requisitos de los recursos administrativos pues son los mínimos establecidos pues en el artículo 11 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Y también pues encontramos requisitos formales en el Código Tributario. Específicamente, nos estamos refiriendo al artículo 122 de su Código Tributario. Lo pueden leer, lo pueden ubicar y ahí van a encontrar pues los requisitos de la solicitud inicial, ¿verdad? Así como encontramos nosotros en materia civil en el artículo 61, ¿verdad? De los contenidos, los requisitos que debe contener un memorial, pues entonces lo mismo va a pasar en materia administrativa, ¿verdad? En el artículo 122 de su Código Tributario, ¿verdad? Nos va a mencionar cuáles son esos requisitos que debe contener esa solicitud inicial, ¿verdad?
Tenemos en cuenta que va a contener pues la designación de la autoridad, el funcionario o dependencia que se dirija. Si la solicitud pues se dirigió a funcionario, autoridad o dependencia que no tiene competencia para conocer del asunto planteado, pues de oficio y a la mayor brevedad posible, la cursará para a donde corresponda bajo su responsabilidad, ¿verdad? De igual manera vamos a consignar nombres y apellidos del solicitante, entre otros, ¿verdad? Entonces, por cuestión de... No, todavía tenemos tiempo. Entonces, vamos a encontrar también, vamos a consignar los nombres y apellidos del solicitante, la indicación de ser mayor de edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión y oficio, el lugar para recibir notificaciones, también cuando el solicitante pues, no actúe en nombre propio, pues va a acreditar la personería, ¿verdad? Tenemos la relación de los hechos a que se refiere la petición, también las peticiones pues, que se formulen, el lugar y la fecha y la firma del solicitante. Si el solicitante pues no sabe, no puede firmar, pues la hará otra persona a su ruego, ¿verdad? Entonces, en las solicitudes posteriores, pues ya no es necesario consignar los datos de identidad del solicitante, salvo sus nombres y apellidos completos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, pues, la cuestión de esos requisitos formales que debe de contener una solicitud inicial dentro de un proceso administrativo. El procedimiento legal, ¿verdad? La ley debe fijar en forma concreta el procedimiento legal y los plazos en que debe desarrollarse y resolver el recurso, ¿verdad? Todo recurso administrativo, pues necesariamente debe tener regulado, pues un procedimiento en el cual, pues deberán ser incluidos los plazos, ¿verdad? No solo para resolver, sino los plazos que a otros órganos administrativos que intervinieron pues en el procedimiento del recurso que tienen, que les atañe, ¿verdad? Entonces, la última característica es la organización administrativa, pues debe emitir la resolución. Bueno, aquí ya sea pues revocando, modificando o confirmando la resolución impugnada, ¿verdad? Entonces, recordemos esas tres palabras mágicas: revocando, modificando o confirmando la resolución impugnada. Tomemos en cuenta estas tres palabras porque nos van a servir de aquí en adelante, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre el recurso de revocatoria, recurso de apelación, recurso de reposición, ¿verdad? Entonces, estas palabras pues, nos van a servir. Estas palabras, como les indicaba, revocando, modificando o confirmando la resolución impugnada, legalmente, pues todos los procedimientos de recursos administrativos y de peticiones, pues tiene implícita la obligación de resolver, tomando en cuenta pues que la ley y principalmente el contenido del artículo 28 de su Constitución, ¿verdad? Entonces, todo esto debe estar apegado a la ley, ¿verdad? Vamos a encontrar elementos de los medios de impugnación y son 4. El primero, la resolución administrativa. Bueno, la resolución administrativa, pues el recurso se plantea en contra de esta, pues si no hay resolución a la petición, ya sabemos de que va a suceder lo del silencio administrativo, ¿verdad? Y lo que procede, pues, es plantear una acción de amparo para que la administración pública, pues, resuelva, ¿verdad? El fundamento legal de ello, pues, es el artículo 10, la literal F, de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Que dicha resolución, pues, afecte los derechos del interesado, que esté pues debidamente notificada y que no haya transcurrido el plazo para plantear el recurso, ¿verdad? Si nosotros se nos olvidó, ¿verdad?
Transcurrieron los 5 días para poder interponer un recurso, entonces ahí ya prescribió nuestro derecho, ¿verdad? Ya no podemos regresar el tiempo, no hay otra acción que hacer, ¿verdad? La organización administrativa impugnada es el segundo elemento, es decir, que la haya emitido pues un órgano administrativo con competencia legal, ¿verdad? Cuando hablábamos que con competencia legal es para poder actuar, ¿verdad? El órgano administrativo puede actuar. De lo contrario, el acto o resolución pues que este órgano administrativo realice deviene ilegal o también puede ser nulo, ¿verdad? Pues cuando se actúa pues con ausencia de la competencia, pues se da lo que técnicamente se le denomina abuso de poder. 3. El administrado afectado que impugna, ¿verdad? Es decir, que el particular, pues, o el administrado, por estar inconforme con lo resuelto por la organización administrativa, que es contraria, pues, a sus derechos o intereses, es decir, que cuando la administración pública, pues, emite una resolución o acto administrativo, pues, tiene necesariamente que dirigir sus resoluciones a personas individuales o pueden ser también personas colectivas, ¿verdad? Pues los efectos jurídicos que el acto administrativo produce, pues tienen que ir dirigidos a personas, ¿verdad? Y que estas personas, esa resolución va a tener un efecto jurídico que va a recaer en esa persona, en ese administrado, ya sea a su favor o sea en forma contraria, ¿verdad? Entonces, y por último, la existencia legal del medio de impugnación, ¿verdad? Entonces, media vez haya una persona, haya una resolución administrativa que contraviene los derechos o intereses de la persona afectada, pues por lógica existe un medio de impugnación que podamos acoplar, que podamos adaptar al caso concreto. Ahora bien, tenemos lo que son las clases de recursos administrativos. Vamos a encontrar el recurso de alzada y el recurso jerárquico. Bueno, cuando hablamos del recurso de alzada, viene a ser aquel que resuelve un órgano superior, un asunto resuelto por un órgano subordinado, por ejemplo, el recurso de revocatoria, que se plantea en contra de la resolución de los directores generales, de los ministerios de Estado, así como el recurso de apelación, ¿verdad? Que se plantea pues contra órganos subordinados y es el superior jerárquico el que resuelve, ¿verdad? Entonces, en palabras concretas, sencillas, el recurso de alzada hay que elevarlo al superior jerárquico para que resuelva sobre el fondo del expediente administrativo. Acá vamos a encontrar el recurso de revocatoria y el recurso de apelación. En cuanto al recurso jerárquico, pues es el que resuelve el mismo órgano que resolvió. Es aquel en donde la organización administrativa, pues que emitió la resolución, resuelve, ¿verdad? Resuelve el recurso planteado, por ejemplo, el recurso de reposición, que se plantea, pues, ante un órgano superior jerárquico. En este caso, pues, estaríamos hablando del ministerio o algún ministerio de Estado, el Consejo Municipal, ¿verdad? Entonces, en este caso hay que tomar en cuenta que las resoluciones pues, que son susceptibles de plantearles el recurso de reposición, pues son aquellas que se denominan resoluciones originarias de los superiores, ¿verdad? La resolución originaria es la que emite el órgano que tiene la competencia ordinaria del órgano administrativo superior, ¿verdad? Como aclaración, el recurso de alzada lo resuelve el superior jerárquico, pero
esta resolución que emite, que emite del recurso planteado no es originaria del superior jerárquico, es originaria del subordinado, del órgano que está abajo, del que resolvió. Por esa razón, ya no es susceptible pues, de impugnarse en la vía administrativa. La resolución del recurso de revocatoria pues agota la vía administrativa. Vamos a encontrar pues diferentes denominaciones, recursos administrativos, medios de defensa, derechos de revisión administrativa o peticiones de revisión. Y el derecho de petición pues es el género y el derecho de impugnación pues viene a ser la especie. El recurso jerárquico recibe las denominaciones de revocatoria, apelación, reclamo, mientras que el que resuelve el mismo órgano que emitió la resolución, pues vamos a encontrar lo que es la reposición o reconsideración, ¿verdad? Entonces tomemos en cuenta ello y también tenemos lo que es el sistema de justicia delegada, ¿verdad? Significa la potestad que la ley le otorgó a la propia administración para que impartiera justicia, pues, a nombre del pueblo, ¿verdad? A través de un tribunal administrativo. ¿Qué conoce? Pues las controversias pues, derivadas de los conflictos administrativos que se dan dentro de la administración pública y los particulares, ¿verdad? A eso se refiere el sistema de justicia delegada. Y ahí vamos a encontrar lo que es el tribunal administrativo. Vamos a ver también el sistema de justicia retenida. Entonces, se llama así porque el control de los actos de la administración pública pues corresponde al organismo encargado de la aplicación de la justicia, el organismo judicial y sus órganos. También pues existe un tribunal especial contencioso administrativo adscrito pues al organismo judicial. El fundamento de ello pues es el artículo 221 de su Constitución, el cual pues no es un órgano administrativo impartiendo justicia, sino un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Es por ello que en Guatemala pues no existe jurisprudencia administrativa, porque no existe un tribunal administrativo, ¿verdad? Lo que existe pues es jurisprudencia judicial y se le va a llamar justicia retenida porque el control de los actos de la administración pública pues corresponde al organismo encargado de la aplicación de la justicia, el organismo judicial y sus órganos, en este caso, pues de tribunales, juzgados menores, tribunales colegiados, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el sistema de justicia retenida, ¿verdad? Entonces, tenemos las preguntas, pues, en relación al tema del día de hoy, que son las siguientes. 1, ¿quién tiene la legitimidad para impugnar? 2, ¿qué es la impugnación? 3, defina recurso de revocatoria. 4, defina recurso de reposición. Y 5, ¿contra qué órgano se puede interponer los recursos administrativos? ¿Verdad? Agradezco la atención prestada, compañeros. Que tengan una buena tarde.